Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre los músculos masticatorios, parte uno, específicamente los músculos elevadores. Bien, primero vamos a hablar sobre el músculo temporal. El músculo temporal es uno de los músculos más grandes de los considerados músculos masticatorios. Va a tener un origen en la fosa temporal, ¿no? Y sus fibras se van a dirigir o se van a insertar hacia la apófisis coronoides. Se diferencia este músculo en tres porciones, ¿sí? Acá las voy a delimitar: una porción anterior, una porción media y una porción posterior. Más que nada, estos acá se diferencian por la disposición o el sentido que tienen sus fibras. Por ejemplo, en la porción anterior, sus fibras tienen un sentido vertical. En la porción media, sus fibras tienen un sentido oblicuo y en las posteriores tienen un sentido horizontal, o así se les ha denominado, ¿no? Horizontal, porque se acercan más a lo horizontal con respecto a estas dos, ¿no? A la anterior y media. Como sabemos, este músculo es un músculo elevador de la mandíbula, pero por tener en disposición o una porción de sus fibras un poco horizontales, ¿no? Como estas, y un poco las medias también, que ayudan a las posteriores, tiene una función diferente que se va a diferenciar del resto de los músculos, que va a hacer que la mandíbula haga un poco de retrusión o se retraiga, ¿sí? Se dirige hacia atrás gracias a la disposición de estas fibras. No va a ser muy marcado, pero ligeramente retrae la mandíbula. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la estructura de su origen. Donde este músculo se origina va a ser, como ya les dije, en la fosa temporal. Como podemos observar, esta fosa es bien grande, por lo mismo del músculo, que está ubicado en la parte lateral del cráneo. Se va a originar en forma de abanico, como ya vimos en la imagen anterior, y va a estar compuesto por varios huesos del cráneo. Por ejemplo, acá vemos el hueso frontal, vemos el hueso parietal, el hueso esfenoides y el hueso temporal de lo que lleva su nombre, ¿no? Esto debe ser porque este hueso temporal está en mayor presencia, en mayor área con respecto a los otros huesos, ¿no? De acá. Es por eso que lleva el nombre de fosa temporal. Ahora vamos a hablar de su inserción, ¿no? A dónde las fibras se dirigen. Bien, una vez que se originaron en la fosa temporal, sus fibras se van a dirigir hacia la apófisis coronoides. Pero exactamente a qué lado. Se va a dirigir hacia la cara externa y a la cara interna de la apófisis coronoides. Pero no solo eso, sino que una vez se insertan ahí, se van a prolongar, ¿sí? Se van a prolongar en, pues en el borde anterior de la rama ascendente, ¿sí? Este lado es anterior, así que su nombre de la inserción va a ser borde anterior de la rama ascendente. Prácticamente se inserta en toda la apófisis coronoides, excepto en una cara, ¿sí? En un área. La cara posterior no va a tener inserción de este músculo. Casi todo la apófisis va a ser insertada por este músculo menos el lado posterior, ¿no? Y se va a prolongar hacia, o va a descender, y también se va a insertar en el borde anterior de la rama ascendente, como vemos aquí. Ahora vamos a pasar al otro músculo. Como podemos observar, este músculo, llamado músculo macetero, también es bien ancho, es un músculo bien fuerte, bien potente, y hay dos estructuras, ¿no?, que se pueden diferenciar acá: la porción superficial y la porción profunda. Este músculo a veces suele sufrir, o es el que más sufre de las alteraciones por la fuerza. Por ejemplo, en personas que sufren de bruxismo, los bruxómanos, esto, a consecuencia de esto, hacen que los músculos se sigan hipertrofiando.
También pasa en los masticadores constantes de chicle. También a veces ocurre o ha habido casos que personas que practican el levantamiento de pesas, al apretar los dientes, ocasionan que este músculo se empiece a hipertrofiar. Y a estar hipertrofiado va a generar más cargas y más fuerza al momento de ocluir o cualquier otra función. Ahora vamos a ver la estructura anatómica en donde se origina. Ahora, el origen de inserción de este músculo va a ser predominante en el arco cigomático. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver más detalladamente en donde se origina la porción superficial y la porción profunda. Vamos a separar este arco cigomático en, digamos, 3 porciones, ¿no? Bien, ahora que ya está separada este arco cigomático, bueno, el macetero va a tener origen en el arco cigomático y específicamente en el borde inferior, ¿sí? Los dos, tanto porción superficial como porción profunda, van a tener origen en el borde inferior. Pero va a haber una diferencia por lo mismo que uno es profundo y uno es superficial. El superficial se va a insertar en la cara externa del borde inferior, por lo que es superficial, y la porción profunda va a tener un origen en la cara interna del borde inferior. Parece un poco obvio, ¿no? Pero a veces se suele confundir. Ustedes lo pueden relacionar de esa manera, ¿no? Ya que es porción profunda, se va a originar en la cara interna, ¿sí? Y la porción superficial en la cara externa, y los dos en el borde inferior. Pero hay otra diferencia, que la porción superficial se va a originar o va a tener una inserción en los 2/3 anteriores. O sea, más o menos así este área de aquí. En 2/3 anteriores de la cara externa del borde inferior del arco cigomático. A diferencia de la porción profunda, que sí se va a insertar en todas las 3 partes que yo he delimitado, pero ya no en la cara externa, sino en la cara interna. ¿Sí? Diferenciar, ¿no? Se va a insertar en todo el borde interno. Todo el borde interno del arco cigomático y específicamente en el borde inferior. A manera de resumen, acá tenemos la porción superficial y la porción profunda, ¿no? Esta porción superficial, al ser superficial, va a estar en la cara externa. Y al ser la profunda va a estar en la cara interna. Pero los dos van a estar en el borde inferior. ¿De quién? Del arco cigomático. Y a diferencia de cuánto se extiende estas porciones, la porción superficial solo se va a extender 2/3 anteriores y acá sí todo, ¿no? Todo el borde. Así podría ser para que se pudiera aprender. Ahora vamos a pasar con el otro músculo. Bueno, me olvidaba. Una vez que sus fibras se originaron en el arco cigomático, estas van a descender y a la altura de la segunda molar aproximadamente también se van a insertar a la altura de la segunda molar en el cuerpo mandibular y se van a dirigir posteriormente hasta el ángulo mandibular o también llamado el ángulo de gonio o el ángulo goniaco. Luego van a ascender un poco sobre la rama ascendente de la mandíbula y van a tener este tipo de inserción, ¿no?
Como pueden ver, es una inserción bastante amplia porque el músculo también es amplio. Bueno, ahora vamos a pasar ahora sí con el otro músculo. Músculo pterigodeo interno, porque está, digamos, adentro, ¿no? O medial también llamado porque se acerca a la línea media, por eso llamado pterigoideo medial. Este músculo va a estar originado en esta, digamos, en esta cavidad de aquí, ¿no? Del hueso que vemos aquí. Este hueso se llama el hueso esfenoides y esta estructura se llama la fosa pterigoidea. Es por eso que este músculo adopta este nombre de pterigoideo porque se origina en la apófisis pterigoidea que se encuentra entre dos láminas, ¿no? O las dos alas, la externa y la ala interna. ¿Sí? Y si se quisiera nombrar fácilmente, solamente se puede nombrar como se origina en la fosa pterigoidea del hueso esfenoides. Y sus fibras se van a dirigir hacia, digamos, la cara interna de la rama ascendente, ¿no? Y también al ángulo goniaco o al ángulo del gonio. Y acá va a haber una estructura especial llamada el cabestrío muscular. ¿Qué es un cabestrío muscular? ¿O qué quiere decir esto? Porque sabemos o observamos aquí que acá está el músculo macetero antes mencionado. Este músculo macetero, con este músculo pterigoideo interno o medial, van a formar lo que es el cabestrío muscular. Esto, como podemos saber, un cabestrío va, digamos, a cargar a la mandíbula, ¿no? Estos dos músculos van a sostener a la mandíbula justo en el ángulo mandibular, ¿no? Esa es una estructura muy importante que siempre se suele mencionar. Ahora, para diferenciar este pterigoideo interno del externo, acá podemos observar también en la imagen se ve que está el pterigoideo externo. Es por eso que, bueno, antes se consideraba un solo músculo, pero ahora también se nombra que hay un pterigoideo externo superior e inferior, pero eso ya lo hablaremos en el otro video. Solo por ahora hablaremos del pterigoideo medial. Ahora vamos a ver su estructura anatómica del origen, es decir, del origen de sus fibras. Bien, como les dije, eh, este músculo pterigoideo se va a originar en estas fosas, ¿no? Porque hay un pterigoideo derecho e izquierdo, ¿sí? Que está entre el ala externa y el ala interna. Esta es, digamos, una vista posterior del hueso esfenoides. Y también les tengo que mencionar que una vez que estas fibras se originen aquí, van a descender para irse hacia la mandíbula. Pero antes de eso, algunas fibras, digamos, van a rozar, ¿no? Por así decirlo, a esta estructura de aquí, que es la tuberosidad maxilar. Entonces diríamos que se origina en la fosa pterigoidea y también va a tener un origen, por así decirlo, en la tuberosidad maxilar. ¿Sí? Ahora vamos a ver su inserción, a dónde se dirigen. Bien, una vez que se originaron de la fosa y la tuberosidad, estos, como ya les dije, se van a insertar en este lado de aquí. Digamos en la cara interna de la rama de la mandíbula, ¿no? Y también en el ángulo del gonium y que va a ser, como ya les mencioné, cabestrío o van a originar junto con el macetero el cabestrío muscular, ¿no? El pterigoideo interno, más, digamos, por así decirlo, o para aprenderlo mejor, con el macetero nos van a originar el cabestrío muscular. Bien, ese ha sido todo hablando de los músculos elevadores, ¿no? Acá vamos a ver un resumen. Bien, acá tenemos a manera de resumen, digamos, los músculos, cómo se ven
cuando estudiemos los preparados anatómicos, ¿no? Cómo se ven realmente, ¿no? Aunque estos están bonitos y de repente en el cadáver ni siquiera se ven bien. Pero acá podemos darnos una idea, ¿no? Como les mencioné, este músculo temporal es bastante grande. Y acá, incluso acá se puede diferenciar algunas fibras, o mejor dicho, los fascículos de su dirección, ¿no? Como les mencioné, que era horizontal, oblicua y las verticales. Como vemos también acá el músculo macetero, que es bien voluminoso. Y acá el músculo pterigoideo, que está en la cara, está interno, ¿no? Está como que dentro de la boca, por así decirlo. Y acá están las características generales de su origen y su inserción, pero ya les expliqué las especificaciones de cada una. Sí, eso ha sido todo por esta vez. Gracias.